Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Gracias al Señor estamos ya aquí otro domingo más, adorando al Señor y glorificando su nombre en este 21 de febrero del 2021. Vamos hermanos, a continuar con nuestro estudio que estamos llevando en estos meses del libro de Apocalipsis, porque es necesario que sepamos, hermanos, todo lo que viene. Y ya cada uno va a tener la responsabilidad de decidir, ¿verdad? Si busca a Dios, si lo acepta o no, pero no va a haber, ¿verdad?, ceguera espiritual ni ignorancia, porque va a estar uno avisado. Cuando Dios te habla, uno tiene que hacer caso al llamado, pero el ser humano es el que decide. Vamos a tener el tema de hoy, hermanos, la segunda trompeta. Y el título del mensaje es Catástrofe en el mar. El propósito general de estos mensajes profético, escatológico, y el propósito específico es prepararse para no quedarse. Vamos a leer la lectura bíblica de Apocalipsis 8, del 8 al 9, y hacemos una oración breve en el nombre del Señor. Nuestra hermana María Elena, le dejamos el lugar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Padre de la gloria, transmitir, Señor, esta palabra un día más, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que esta palabra, oh Dios, pueda caer en buena tierra, Señor. Que las personas que lo van a escuchar, Señor de la gloria, tengan esta reflexión, Señor, que se va a dar de tu palabra en su vida y en sus corazones, oh Dios. Y que tú seas con ellos, Señor, tocándolos y redarguyéndolos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Y la lectura dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, tenemos ahí, ¿verdad?, la segunda trompeta. Y también, hermanos, aquí vamos a ver que la segunda trompeta, hermanos, tiene que ver con una destrucción de especies marinas. O sea, que ataca el mar. En la anterior vimos que era la vegetación. Por eso la gran tribulación que viene, hermanos, es algo bastante grande. Por eso se le llama gran tribulación, porque son desastres naturales, son situaciones económicas, conflictos armados. O sea, es una convulsión muy fuerte que viene. Por eso es que estamos haciendo un llamado en el nombre de Cristo, que preparemos nuestras vidas. No sabemos el día ni la hora que el Señor regrese por su pueblo, pero tampoco sabemos el día y la hora cuando nos llame a su presencia. Por eso es necesario que tengamos la preparación por cualquiera de las dos cosas que suceden. Aquí vamos a ver, hermanos, en este tema de la segunda trompeta. Por ejemplo, en la traducción Nueva Biblia Viva, dice que algo semejante a una inmensa montaña. No es que sea una montaña literalmente. Cuando dice la Biblia que es parecido o semejante o como, es que se asemeja a eso que se está mencionando. En este caso, se asemeja a una montaña. Pero si nosotros, hermanos, vemos, ¿verdad?, como en la clase pasada, el original griego, por ejemplo, para montaña es oros, que también puede traducirse como levantándose sobre la llanura. O sea, algo que sale debajo de la tierra o que se origina debajo de la tierra. Y para fuego, hermanos, la traducción del griego es pur, que también quiere decir rayo o relámpago. Y para sangre es jaimá, que se supone, ¿verdad?, que ahí en ese momento la sangre puede referirse a las destrucciones también de las naves que van a haber, y por lógica pues van a haber muertes humanas.
Pero esta segunda trompeta que trae esta catástrofe en el mar, hay muchas hipótesis, porque sabemos que el Apocalipsis, hermanos, es un libro del futuro, un libro que aún nosotros, que ya estamos, ¿verdad?, avanzados en muchos adelantos científicos, todavía no llegamos y no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a pasar. Hay varias hipótesis, hermanos, para la destrucción masiva de peces, porque dice aquí que al mar cayó esto que se parece a una montaña, se precipitó al mar y destruyó la tercera parte de los barcos, y la tercera parte del mar adquirió el color rojo de la sangre y murió una tercera parte de las criaturas que viven en el mar. O sea, es una muerte masiva de peces. Cuando menos, hermanos, hay 4 probables, o tal vez hayan otras, pero yo traje 4 probables causas por las que los peces pueden morir masivamente en el mar. Dice que una es por la marea roja o las floraciones de algas. Animalitos, ¿verdad? Podemos decir las algas, producen como una espuma. Y entonces, al producir la espuma, producen unas toxinas. O sea, y esas toxinas disminuyen los niveles de oxígeno en el mar. Por lo tanto, ¿verdad? Es como cuando se pone un pececito en una pecera, ¿no? Y no se le provee, no se le pone una manguerita ahí y se le pone una fuente de oxígeno que esté pasando. De todos modos, que estén en el agua, necesitan el oxígeno para hacer una función. En el río, en los mares, en la naturaleza, ¿verdad? Todo está diseñado y lógicamente está bien coordinado, ¿verdad? Así lo hizo el Señor, para que todo eso esté bien. Pero cuando hay una proliferación de algas, se produce lo contrario. Esa es una hipótesis, ¿verdad? Las toxinas también, de desechos por químicos o por aguas residuales, también provocan, hermanos, la muerte masiva de peces. Esto, ¿verdad?, se ha ocurrido en muchos lugares. Por ejemplo, dice aquí que en 1997 una planta de fosfato en Florida arrojó accidentalmente 0.23 millones de kilolitros de agua ácida, reduciendo el pH de aproximadamente 8 a menos de 4 a lo largo de 58 kilómetros de arroyo, lo que resultó en la muerte de aproximadamente 1.3 millones de peces. ¿Se imaginan? Una mortandad grande. O sea, las toxinas, ¿verdad?, que se avientan a los ríos, en este caso dice la Biblia que sería al mar. También otra de las causas es la temperatura del agua. La muerte masiva de peces puede ocurrir con fluctuaciones rápidas de temperatura o temperaturas altas sostenidas. Es decir, cuando hay, ¿verdad?, algún derramamiento de sustancia o incluso alguna erupción de un volcán. Hay veces que hay erupciones de volcanes donde la lava y todo lo que es incandescente, ¿verdad?, que tiene una temperatura alta, calienta el agua de tal forma que pues es como si fuera agua hervida, ¿no? Eso también puede traer una mortandad de peces abundantes. Un megavolcán, por ejemplo, que pudiera salir de la Tierra, o una planta radioactiva o nuclear que estuviera, ¿verdad?, debajo de la Tierra. A veces esas plantas las hacen subterráneas, porque la Biblia dice que saldrá como algo, como una montaña. Aparte de eso, también vemos que no solamente los peces van a morir, sino también los barcos. Eso quiere decir que va a haber una destrucción de barcos, puede ser una explosión fuerte. También se ha documentado, hermanos, que las explosiones submarinas pueden provocar la muerte de peces.
O sea que debajo del mar a veces las explosiones submarinas se usan con el propósito de provocar la muerte de peces, una práctica generalmente ilegal conocida como pesca con explosivos. Las explosiones bajo el agua pueden ser accidentales o planificadas, como para la construcción, o pruebas sísmicas que se hacen en la geología, la minería o pruebas de explosión de estructuras bajo el agua. Es decir, lo que viene en la segunda trompeta, hermanos, tiene que ver con un desastre natural de proporciones grandes. ¿Por qué? Porque va a tocar el mar. Dice que las 3/4 partes, imagina que el planeta Tierra, hermanos, tiene, ¿verdad? En su mayoría es agua. En su mayoría es agua. Prácticamente un cuarto del planeta Tierra es tierra, válgase la redundancia. Las 3/4 partes es agua. O sea, tomando en cuenta mares, ríos, lagos, lagunas, los glaciares, que es agua igual en el Polo Norte. También todos esos glaciares en agua, nada más que congelada. Entonces, prácticamente, hermanos, el planeta está en su mayoría, pero aquí, en su mayoría es agua. Pero aquí, hermanos, esta segunda plaga o segunda trompeta, el énfasis va a centrarse en el mar y todo lo que trae. Por eso le digo, la gran tribulación no es algo así sencillo que podamos leer. A veces podemos ver hasta una película, ¿verdad? Futurista. Hay algunos que han hecho películas, incluso el Apocalipsis, ¿no? Hay una película que se llama Apocalipsis, donde hay una destrucción, ¿no? De cosas. Probablemente la gran tribulación sea peor. ¿Por qué? Porque prácticamente, hermanos, una cosa lleva a otra. Cuando hay destrucción de la vegetación, por ejemplo, como en la primera trompeta, también hay consecuencias en la agricultura, en los productos básicos. ¿Por qué? Porque no se tienen, o sea, se destruyen las plantaciones, se destruyen los productos. Por ejemplo, cuando han habido en lugares donde producen tomate, donde producen limón, donde producen alguna fruta, ya ha habido malos tiempos y se pierden las cosechas, pues se encarece todo. Entonces, vemos aquí que algunos podrán leer esto, pero cuando se viva esta situación va a ser, hermano, insoportable. ¿Por qué razón? Porque una cosa va a traer a la otra. El estar, ¿verdad? Leyéndolo no es lo mismo que el vivirlo. Porque cuando suceda y ocurra, es como ahorita de la pandemia. Esto es un virus que está atacando a nivel mundial. Pero a la parte de eso trajo otras cosas, como por ejemplo la carestía, la pérdida de empleos, la muerte de muchos familiares, el decaimiento de la economía. Entonces, todo eso, el estrés de la gente de estar encerrado, es una cosa, pero alrededor hay otras. Entonces, ¿se imagina la destrucción de naves? El comercio, que mucho comercio se va por vía marítima, por barcos. La destrucción de especies marinas o de peces. La carestía de ese producto. Queda, ¿verdad?, el mar tóxico. ¿Por qué? Por todo lo que está haciendo. El color de sangre puede ejemplificar dos cosas, tanto las defunciones y muertes de las personas de los barcos, como el color que va a adquirir a lo mejor el mar de lo que vaya a caer sobre el mar. Porque si estamos hablando, ¿verdad?, de algo que lo contaminó, entonces a lo mejor por eso el apóstol Juan, cuando ve la revelación, ve un color rojizo, pero el color rojizo se puede dar por muchas cosas, ¿no? Como cuando decimos luna de sangre. Es un evento que sucede y que los astrónomos, ¿verdad?, dan una explicación, aunque sabemos que Dios tiene el control de la naturaleza. Él es el que tiene el control. Dios utiliza la naturaleza para hablarnos.
Dios siempre nos está llamando. ¿Por qué? Porque todo está bajo sus pies. Está controlado por Él. No hay nada que pase, dice la Biblia. Ni una hoja de un árbol se cae si no es su voluntad. Dice que todos nuestros cabellos están contados. Dios tiene el control. Y por lo tanto, hermanos, sabemos que la única forma y el único medio es de que nosotros tenemos que buscar a Dios, recibirlo, aceptarlo, arrepentirnos de todo corazón, porque lo que viene también es algo horrendo. Vamos a leer una lectura que leímos en la predicación pasada, que me gustaría, ¿verdad?, que quedara bien clara, que está en Lucas 13, del 1 al 5, porque el Señor ahí, el Señor Jesucristo, lo menciona. Lucas 13, del 1 al 5, que suceden cosas, ¿verdad? A veces que uno se pregunta, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Pero si Dios te está hablando, si Dios está llamando a tu vida, a la puerta de tu corazón, reflexiona, porque muchas veces, ¿verdad?, en el momento nos conmovemos, en el momento como que las emociones, ¿verdad?, nos dicen, ay, sí, Señor, pero cuando pasan los días, si uno no busca a Dios, otra vez vuelve uno como aquella parábola que el Señor dio de la semilla, ¿no? Donde cayó la semilla. A veces nuestra semilla no cae en tierra fértil y no produce frutos, sino que tantito un problema, tantito una invitación, tantito una atracción del mundo y ya nos olvidamos de Dios. A veces nos acordamos nada más de Dios cuando necesitamos. Esa es una tendencia del ser humano. Cuando necesitamos, ¿dónde te pongo, Dios? Pero cuando ya todo pasa y estamos bien, ¿dónde te alejo, Dios? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no queremos ninguna responsabilidad. Y entonces, hermanos, Dios, ¿verdad?, algún día va a traer un juicio a esta tierra, pero no va a ser por Él, va a ser por la desobediencia del ser humano. Leemos la palabra Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén, hermano. Ahí está. El Señor está mencionando, ¿verdad?, eventos que están registrados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que los que estaban oyendo el mensaje que Él estaba dando, pensaban, ¿verdad?, que esa desgracia les había venido a esas personas porque eran muy pecadores, ¿no? Y que ellos que estaban escuchando a Jesús y lo estaban rechazando, y que aparentemente, porque la gente dice, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, o yo no hago esto, el otro, y nos justificamos. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que podemos delante de Dios ser más buenos que Dios, o pensar que somos mejores que Dios, y por eso vamos a merecer, ¿verdad?, aunque no lo aceptemos, aunque no vivamos una vida de santidad, aunque no vivamos una vida de consagración, no va a pasar nada, vamos a llegar al cielo, vamos a llegar a la vida eterna. Pero ahí el Señor contesta y dice que no es así, que la palabra de Dios es clara, y que si esas personas, ¿verdad?, de la historia que nuestra hermana leyó ahorita, recibieron esa situación o les pasó aquello, también los que estaban escuchando el mensaje y que no atendían a la palabra, también iba a venir algo. Y de hecho, hermanos, la historia nos dice que la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era. Se cumplió la palabra de Dios. El Señor se los había advertido que si lo buscaban, que si lo aceptaban, entonces iban a librarse de ese juicio. Pero como no quisieron nada, sino que nada más un grupo de hermanos salió
Dice la historia que la iglesia ya no estaba cuando esa destrucción. Por eso muchos judíos veían a los cristianos como traidores, porque los primeros cristianos eran de raza judía, los primeros cristianos. Entonces, los judíos, ¿verdad?, que eran muy nacionalistas, veían a los cristianos judíos como traidores, porque no se metían o porque ellos no empezaban a hacer conflicto armado. Y entonces la iglesia, ¿verdad?, acordándose de las palabras del Señor, se acordó de las palabras cuando dijo: cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando veas, ¿verdad?, sal, deja todo y vete a los campos, porque viene una destrucción fuerte, ¿verdad? Eso lo dice en Mateo 24. El Señor estaba profetizando de una destrucción. Y según la historia, ¿verdad?, el historiador Josefo, porque ya la Biblia no lo registra eso, pero sí hay libros históricos que lo registran, fue una destrucción tan terrible que aún, ¿verdad?, se dice, según el historiador Josefo, que habían madres que se comían a sus hijos recién nacidos, porque no había alimento. O sea, hasta ahí llegó, hasta ese grado llegó la situación. Y el templo literalmente se destruyó piedra por piedra. ¿Por qué? Porque se decían entre los soldados romanos, había una versión de que los sacerdotes habían escondido el oro del templo entre las piedras. Y como ellos querían el oro, porque de ahí cobraban, ¿verdad?, Roma les pagaba a sus soldados con todo lo que saqueaban de los pueblos conquistados. Entonces todos los soldados, ¿verdad?, fueron destruyendo piedra sobre piedra para buscar el oro. Se cumplió la palabra. Entonces, si esa palabra se cumplió, hermanos, la que estamos predicando hoy día se va a cumplir, como en el tiempo de Noé igual. Les predicaba de un diluvio, venía un diluvio, viene un diluvio. Y la gente se reía y se burlaba porque pasaban años. Dice que pasaron 100 tantos años. Y Noé seguro de la promesa. Pero cuando vino, dice, el diluvio, la gente quería entrar, la gente se desesperaba. Ahí sí creyeron, pero ya era tarde. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor les invitamos a que busquen a Dios, a que lo acepten en su corazón, lo acepten en su vida. Y para concluir vamos a leer una lectura que está en San Juan 3, 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. Eso es lo que muchos, ¿verdad?, no quieren hacer, pero yo le invito a que si usted está escuchando este mensaje, lo haga, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Jesús tuvo una plática con un maestro de la ley que sabía mucho de letra, de Biblia, de Torá, pero que no tenía experiencia de salvación. Entonces el Señor le tiene que decir: mira, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, por eso yo les digo, ¿verdad?, aquellos que nos escuchan, amigos, hermanos en Cristo, la única vía, dice el Señor: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre sino por mí. A través de Jesucristo. Él es la puerta de entrada al reino de los cielos. Entonces, si usted lo quiere aceptar en este día, usted que está recibiendo este mensaje, acuérdese que a lo mejor usted pueda decir: pero a lo mejor ni lo veo eso, ¿verdad? A lo mejor me voy antes. Pero también, si usted se va y tiene que dar cuentas con el Señor, ¿qué cuentas va a dar? Y si se llega a quedar, si el Señor viniera en estos tiempos y todavía está con vida, y la iglesia es arrebatada y se llega a quedar,
ya sabe que lo que viene va a ser muy tremendo. Algunos dicen, no, pero ya voy a ser salvo en la gran tribulación. Pero si ahorita con dificultad, ¿verdad? Decía el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, teniendo, ¿verdad?, muchas libertades, muchas cosas, ¿dónde estará el impío y el pecador? Si ahorita en esta etapa de la gracia estamos, ¿verdad?, teniendo esa ayuda del Señor para obtener la salvación, en la gran tribulación va a ser algo terrible, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre del Señor. Y es un gusto, ¿verdad?, que podamos estar predicando la palabra de Dios. Y gracias al Señor igual, gracias por sus oraciones, hermanos. Ya estamos por concluir el módulo 3 de Izum. Primeramente Dios, en el nombre del Señor, nos queda una semana más. Que Dios nos conceda concluirlo en el nombre de Cristo. Nuestra hermana Marilena hará una oración para el que quiera aceptar a Cristo o el que quiera reconciliarse con el Señor y levantarse en el nombre de Cristo. Amén. Padre Santo, que estás en los cielos, oh Dios, Señor, te pedimos por estas personas, Padre, que han escuchado este mensaje. Señor de la gloria, te pedimos que tú toques sus vidas, toques sus corazones, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que todas estas cosas que se acaban de predicar, Señor, están a las puertas, están prontas, Señor de la gloria. Y no queremos, Padre Santo, que nadie las padezca, Señor amado, porque dice tu palabra que tú no quieres, Señor, que el pecador se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento algún día. Oh Dios, te pedimos que tengas misericordia, Señor, de todas estas almas, Señor, que aún conociendo tu palabra, Señor, conociéndote, no quieren caminar contigo, oh Dios. Te pedimos que tú redargullas sus vidas y sus corazones, porque lo que viene, Señor, a esta tierra es terrible, Señor de la gloria, y ya están sucediendo muchas cosas, Señor, que no nos gustan, que ya estamos viendo, oh Dios, y vendrán cosas peores cada día. Así que te pedimos, Señor, que también a nosotros nos dejes esa fuerza espiritual para resistir, poder seguir adelante, y aquellos, Padre Santo, que no han hecho esa decisión, la hagan pronto, Padre de la gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo domingo, primeramente Dios. Amén. Para tu lámpara la novia se va. Viene el deseado a la iglesia a buscar. Se oyen las trompetas sonando. La iglesia se está preparando. Cristo viene.